Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo programa especial que está realizando ACUTEL, la Asociación de Televisiones por Cable de Andalucía, para, como ya saben y hemos repetido a lo largo de todos estos días, transmitir el mensaje de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en estos próximos comicios que están a la vuelta de la esquina. El 25 de marzo tenemos todos los andaluces y andaluzas una nueva cita con las urnas y finalizamos y concluimos hoy ya esta serie de programas con el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, el señor José Antonio Guiñán. Bienvenidos y muchísimas gracias por atender la llamada de ACUTEL. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, si le parece, señor Guiñán, esta entrevista, pues haciendo lo mismo que hacemos con el resto, hemos realizado con el resto de invitados, un poco de recorrido por su carrera, tanto profesional como política. Si en alguna cosa me equivoco, me corrige, ¿vale? Nació en Madrid en el año 1946, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla e inspector técnico de trabajo desde 1970, que decir que además fue número 3 en esas oposiciones, ¿no? O sea que no está nada mal la cosa. Tras aprobar las oposiciones en el año 1969 ingresó en el Partido Socialista en los años 70 y tras el triunfo socialista en las primeras elecciones andaluzas del 23 de mayo de 1982 fue también viceconsejero de Trabajo en los gobiernos presididos por Rafael Escudero y José Rodríguez de la Borbolla hasta el año 86. Cuando fue nombrado viceconsejero de Salud de su gobierno, fue diputado al Congreso durante 3 legislaturas, ministro en 2 ocasiones, desde el año 1992 a 1993 y del 93 al 96 bajo la presidencia del señor Felipe González. En el año 2004 Chávez le nombraba consejero de Andalucía en Economía y Hacienda. En el año 2008 además fue nombrado vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y el 5 de abril se anunciaba su nombramiento como presidente de la Junta de Andalucía tras la dimisión del señor Chávez, que pasaba a ocupar un ministerio dentro de la cartera del señor Zapatero. 8 días después el Comité Director del Partido Socialista Andaluz lo proclamaba ya oficialmente como presidente de la Junta de Andalucía. De esta amplísima trayectoria que he resumido, evidentemente, tanto profesional como política, ¿cuál diría, señor Guiñán, es la etapa más gratificante para usted? Tiene usted buena memoria. Se acuerda de casi todo en una trayectoria muy larga y de muchos años. Hombre, yo quizás lo que recuerdo más emocionadamente es todo aquello que no forma parte de mi yo, sino del nosotros, que somos los españoles y los andaluces, ¿no? Una fecha fundamental fue las primeras elecciones del 15 de junio de 1977, la primera vez que podíamos votar los españoles después de la Guerra Civil. Otra fecha fue el referéndum, el 28 de febrero de 1980, el referéndum por la autonomía andaluza. Y todos esos hitos que fueron haciendo país son lo que yo recuerdo con más emoción, con esa carga de compartir un destino, de compartir una empresa con mucha gente, con muchas personas, y eso es lo que recuerdo con más agrado, ¿no? Y luego hay momentos también, hoy mismo pensaba yo en todo lo que ha sido las dificultades que tuvimos en aquellos años 70 para construir la democracia. Era un país que tenía, y lo decía a cuento de la crisis que vivimos ahora, ¿no? Un país que tenía una inflación del 20%, que destruía empleo, que tenía sin reconvertir la industria, que tenía un sector agrario que no daba más de sí, que tenía también que experimentar una reconversión, la incertidumbre política, ETA que mataba a cerca de 100 personas al año. Es decir, estamos hablando de unos tiempos dificilísimos. Y si eso es lo peor que recuerdo, también lo recuerdo con alegría el saber que como pueblo teníamos la voluntad de superar todo ello y lo superamos. Y lo superamos y establecimos un marco de convivencia que nos ha traído hasta aquí, que yo creo que es la época mejor de la historia de España. Usted piense que yo, que soy una persona ya con muchos años, bueno, no tantos, con lo suficientes para tener recuerdos de muchas etapas de la vida de España, formo parte de la primera generación de españoles que no ha vivido una guerra. No ha vivido una guerra, es decir, antes de mi generación todos vivieron alguna guerra, algún enfrentamiento armado me refiero. Claro, todo eso pues te hace ser diferente y recordar
bueno, pues que ha habido momentos mucho más difíciles que los que estamos viviendo y que sé que con el esfuerzo de todo también saldremos de la crisis actual. Y si le preguntaba qué es lo más gratificante, porque de todo ha sacado algo positivo, ¿no? Pero ¿qué le ha supuesto durante todos estos años el mayor reto? El mayor reto, bueno, el mayor reto sin duda ha sido el que hemos vivido en esta última legislatura. Como presidente de la Junta de Andalucía, una situación de crisis económica desconocida en los términos en que se ha producido, con un sector financiero que se ha caído, con un sector inmobiliario que se ha caído, con la necesidad de terminar con la crisis sin apenas medios, porque además el déficit golpea a todas las administraciones públicas. Es un momento muy complicado que lo vemos todos los días en el telediario, cuando vemos que empiezan los informativos con la crisis de Grecia desde hace 3 años. Es decir, un problema que no parece tan importante, estamos hablando de un país que apenas es el 2% de la riqueza de Europa y que sin embargo llevamos años sin resolverlo. Es decir, este es un momento muy complicado, muy difícil, porque a pesar de que hay algunos que nos decían que de la crisis iba a salir simplemente votándoles a ellos y con mucha confianza, hemos podido comprobar que no es verdad, que la crisis persiste, que la crisis es muy dura, que todos los europeos nos tenemos que unir, que tenemos que tomar decisiones que afectan a la financiación empresarial y que va a costar salir de esta crisis. Siguiendo, y luego ya entraremos a hablar de la crisis y del desempleo, etcétera, etcétera, pero siguiendo la línea por la que iba, es cierto que el señor Chávez salió electo en las urnas, el señor Chávez dimitió, aunque fue electo en el Parlamento, no se ha presentado a la Junta como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía hasta ahora. Y usted ha tenido que escuchar críticas de otros partidos que cuando... Que hace lo mismo. Bueno, pero que decían que debía haberse presentado en el lugar de votarse en el Parlamento. Como el presidente de la Comunidad Valenciana. No, vamos a ver, yo he sido elegido. Yo llevo muchos años siendo cabeza de lista por la provincia de Córdoba. Por cierto, siempre la lista más votada. Y en el sistema parlamentario que tenemos en Andalucía y en España, se elige el presidente del gobierno entre personas, en el caso de Andalucía, entre personas que han tenido que presentarse a las elecciones y salir elegidos. Yo me presenté por Córdoba, yo fui elegido por Córdoba y fui elegido... Que no por toda Andalucía, ¿no? No, el señor Chávez fue elegido por Cádiz. Cada uno es elegido por su circunscripción. Y a partir de ahí es el Parlamento el que elige al presidente. Usted sabe que eso se llama debate de investidura. Es decir, eso es lo que ocurre. Yo he sido de esa manera y ahora comparezco como candidato por Sevilla para ser presidente de la Junta de Andalucía. Ese es el hecho diferencial. Pero sí es cierto que al presentarse, si saliera, la votación sería para su persona, ¿no? Sí, pero puede que no lo sea. Es decir, eso no... El que elige al presidente de la Junta de Andalucía siempre es el Parlamento, porque puede producirse una situación de dificultad a la hora de seleccionar quién es el candidato que ha de ser presidente, pueden formarse coaliciones. Esto pasa en los ayuntamientos también. Y al final el presidente, el alcalde, se elige por el Concejo Municipal o se elige por el Parlamento correspondiente. Esto es como funcionan las democracias representativas en toda Europa. Por tanto, usted esas críticas, como se suele decir vulgarmente, le resbalaron, ¿no? No es que me resbalen. Es que mire, la derecha suele ser crítica, pero muy hipócrita. Es decir, critica lo mismo que hace. En este caso concreto, pues tenemos multitud de ejemplos de personas, desde la alcaldesa de Madrid hasta el presidente de la Comunidad Valenciana, que no se presentaron a las urnas como candidato a alcaldesa o como candidato a presidente. Critica lo que hacen luego, pero yo no lo critico porque forma parte de las reglas democráticas. Ahora sí puede decir que se presenta a la presidencia de la Junta de Andalucía, que se presenta a las urnas, aunque luego usted diga que se elige en el Parlamento, pero bueno, todo el mundo tiene claro que el que se presenta como cabeza de lista va a ser a que se vote, ¿no? ¿Cómo vive esta experiencia ahora? ¿Lo vive de forma diferente cuando se presentaba por Córdoba? ¿Lo vive con mayor peso, quizás? Sí, bueno, ya en el ejercicio de la presidencia de la Junta uno está acostumbrado. Esto es como me decía mi José Luis Rodríguez Zapatero en una ocasión: no, Pepe, si tú has sido ministro, has sido vicepresidente de la Junta de Andalucía, has hecho muchas cosas en tu vida, pero ahora llevas el maillot amarillo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que todos los ataques van a ser para ti.
Es decir, que nadie va a atacar a los que te acompañan, sino que te van a atacar a ti. Por lo tanto, esa experiencia de asumir la máxima responsabilidad, que es la misma que tiene un alcalde, y un alcalde se lo podría decir igual, ya la tengo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues que en esta candidatura voy a tener que hacer una campaña más amplia que la que he hecho históricamente. Yo era diputado por Córdoba y hacía la campaña fundamentalmente en Córdoba, pero también fui ministro e hice la campaña por toda España. Cuando yo era ministro hacía mítines y actos electorales desde Galicia hasta Almería. Por lo tanto, en eso no va a haber diferencia. Diferencia, pues en el hecho de asumir la enorme responsabilidad que significa concurrir a unas elecciones para ser, en este caso, seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía. Usted se presenta, yo he leído en diferentes medios, con ilusión, pero en cualquier caso piensa, porque claro, se escuchan muchas cosas, ¿no?, sobre todo de otros partidos. Por eso yo le pregunto, ¿piensa que el Congreso Nacional, por ejemplo, de su partido, con todo lo que se ha hablado, la dimisión de José Antonio Viera, o el tema, por ejemplo, de los ERES, sí se está utilizando para sacar rédito político por parte de otros partidos? ¿Lo piensa así? Bueno, esto es la política. Esto es la política. Naturalmente que en la política todos los errores de un adversario pues son aprovechados por el contendiente, ¿no?, por el contrincante, ¿no? Eso pasa siempre. Y en la vida ocurre lo mismo, ¿no? Y en el deporte. Por lo tanto, no me sorprende, ¿no? Pero usted ha citado un congreso en donde nosotros, aquí en Sevilla, dimos la imagen de ser un partido democrático, en el que había alternativas. Hemos hecho una convención en Málaga en que hemos demostrado que además hacemos propuestas. Es decir, nosotros no hacemos una fiesta para enseñarnos a los demás que todos estamos muy contentos, una foto después de un congreso con mucho lujo y con mucho ringo-rango, sino que lo que hemos hecho ha sido un congreso democrático donde había posiciones diferentes que se solucionan como en democracia se soluciona todo, metiendo un voto en la urna. Y luego en este partido, en mi partido, cuando se abren las urnas, se cuentan los votos, el que gana es de todos. Ya no hay más problema. Ha ganado una persona y esa persona es el secretario general de todos los españoles, todos los socialistas españoles. Eso es lo que pasó en el Congreso. El tema de los ERES, pues mire, sí puede hacer daño, pero también hay una diferencia sustancial. Nosotros cuando advertimos que hay una irregularidad, lo denunciamos a la Fiscalía. A partir de ahí, creamos una comisión interna en la Consejería de Empleo para revisar expediente por expediente, una comisión compuesta por funcionarios, y cuantas irregularidades fuimos advirtiendo se remitieron al juzgado. Colaboración, por lo tanto. Y parece que eso contrasta con algún otro partido que cuando ha tenido problemas de esa naturaleza, lo que ha hecho ha sido sentar al juez que lo investiga en el banquillo y condenarlo. Baltasar Garzón. ¿Te puedes decir otro partido y darle el nombre? Porque todo el mundo sabe que está hablando del Partido Popular. Bueno, pero eso es lo que le digo. Es decir, nosotros hemos colaborado con la justicia para el esclarecimiento de los hechos. Otros partidos no ven lo que está pasando para depurar responsabilidades, sino que buscan a perseguir y persiguen al juez que los está investigando. Esa es la diferencia. Pero claro, le he preguntado también por ese Congreso Nacional, le he preguntado por los ERES y también nosotros lo llamamos Congreso Federal. Por Congreso Federal, perdón. Y la dimisión de José Antonio Viera. Dice que su partido es un partido democrático, pero quizás se ha estado hablando mucho de los chaconistas, de los que apañaban a Rubalcaba, usted de los que apañaban a Chacón. ¿Y eso por qué lo sabe usted? Bueno, es lo que se dice en los medios de comunicación. Vale. Por lo menos eso es lo que dice. Si me equivoco, puede corregirme. Yo no me pronuncié por ninguno de los candidatos, pero permití que gente de mi entorno, por ejemplo, yo tenía 3 consejeros apoyando a Rubalcaba, 2 apoyando a Carmen Chacón, en mi ejecutiva, mi secretaria de organización apoyaba a Chacón, es decir, yo no puse ningún inconveniente a que cada cual apoyara al que creía conveniente, porque además le voy a decir una cosa, cuando uno apoya la elección de un secretario general pensando en el interés del partido, no se equivoca nunca, gane o pierda ese candidato. Cuando se equivoca alguien es cuando apoya a alguna persona pensando en sí misma, no pensando en el partido. Por lo tanto, no hay ningún error, ninguna equivocación. Unos han apoyado a una persona, otros a otra, y el que ha ganado para todos. Yo soy ahora mismo presidente del Partido Socialista Obrero Español y creo que tengo el pleno convencimiento que todas las federaciones están con Alfredo Pérez Rubalcaba, que también es mi secretario general.
Entonces, usted es de los que creen que eso y la dimisión posterior de José Antonio Viera no puede perjudicar a la imagen del Partido pero vamos a ver, la dimisión de José Antonio Viera es también una consecuencia de las reglas de funcionamiento democráticas de un partido. José Antonio se dio cuenta que no tenía la mayoría de su ejecutiva provincial y no tenía la mayoría del comité provincial. Bueno, pero eso nos pasa a todos, a mí me puede pasar en cualquier momento. Si yo veo que no tengo la mayoría, pues tendré que dimitir o tendré que renunciar y cederle mi posición política a quien tenga esa mayoría. Esas son reglas de juego democrática y eso debe funcionar así. Yo no estaría en un partido político del orden y mando. Yo no estaría en un partido político que no hubiera debate. Ni militaría en un partido que llevo tantos años militando si no supiera que cualquier militante tiene voz, que se le ha de oír y que tiene capacidad de decisión. Esa es la razón de mi militancia. Esa y los objetivos que persigue el Partido Socialista, de los cuales podremos hablar cuando usted quiera. Claro.